Profesor, buenas noches, ¿nos escucha? No sé si me están escuchando, pero tengo problemas acá con el video. No salí. Hola, hola, hola. Chico, ¿me escucha? Sistema de decisión gerencial. Siempre, siempre, y con el punto de la concurso de la buenas noches, claro. Con nada, profe.
toca internacionales, máximo internacional, ahorita de la auditoría regulatorios y curso de trabajo de Buenas noches, gracias. ¿Escucha? Profesor, ¿nos escucha? ¿Sí se escucha, profesor? ¿Nos escucha a nosotros? Escucho. Profesor, ¿nos escucha? No escucho nada. Profesor, ¿no nos escucha? Le arreglaron el audio, pues ya no se escucha. No.
No tenemos contacto con los demás, o sea que por lo menos me escuchan. Profesor, ¿nos escucha? Profesor, le escuchamos, pero no nos escucha, creo. Confirme si nos escucha, profesor. ¿Ustedes me escuchan? Ya contéstenme por chat. Yo no los escucho. Yo no los escucho. Están bloqueadas las. No puedo habilitarles para que puedan reactivar el audio. ¿Nos escucha, profesor? Bueno, un poco voy a que le avise al. ¿No? A ver, ¿quiere que le avise? Sí, porque sí, pues no puedo habilitarle para que están silenciados todos. Ya que- ¿Quieres hablar? Pero no lo escuchan. No, yo no, me escuchan, pero yo está archivado como silenciado a todos. No, no, no. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí le escucho, pero no nos oye. Ahora sí, ya escuché, ya escuché a María Israel. Nosotros sí escuchamos. Buenas noches. Perfecto, ya se arregló todo. No, ya me escuchan y yo los escucho. Parece que habían. Ok, entonces ahora sí vamos, bueno, pues se nos perdió tiempo. Y vamos a continuar con la clase, ¿ya? ¿Ya? Están viendo el Excel, ¿no? Que estoy proyectando. Sí, profesor. Ok. Bien, entonces, ahora sí. Vamos a entrar ya un poco a lo que es el análisis de riesgo en los proyectos, ¿ya? Que bueno, por ejemplo,
todos los análisis que hemos hecho bajo el criterio de certeza, ¿no? Que los resultados se van a dar. Pero pues el riesgo implica que no necesariamente es correcto ese resultado, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer ya digamos ahora, un flujo de caja más completo, ¿no? Donde vamos a incluir 3 rubros, ¿no? De las inversiones. ¿Ok? Entonces, ya vamos a empezar a hacer un flujo de caja. Vamos a poner los datos, vamos a poner el rubro. Los años. ¿Estás grabando la clase, no? No. Sí, sí. A no ser que sea ya yo empecé a grabar. Sí se está grabando. Ya está grabando, ¿no? Ah, estaba a punto. Ok, ya está grabando, ¿no? Ok, entonces vamos a proyectar un flujo de caja completo y después vamos a simular escenarios, ¿ya? Rápidamente vamos a tratar de hacerlo eso. Te digo. Vamos a hacer un proyecto pues, de unos 8 añitos de vida, ¿no? Ahí es los puntitos, el más chiquito. Gracias. Bien, entonces vamos a hacer ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el problema de inversión. No debemos las inversiones fijas, intangibles y capital de trabajo. Vamos a hacer rápidamente un flujo de caja ahí, ¿no? Entonces, vamos a poner los rubros. Terrenos, edificios, por ejemplo, vamos a ver rápidamente. Los básicos, ¿no? Terreno, edificios, equipos. Pues, muebles y enseres. Tipos de cómputo. Tipo de cómputo. Y yo creo que los fijo básico. Ah, vehículos, ¿no? Esto nos va a dar lo que se llama la inversión fija. ¿Sí? La inversión fija. ¿Sí? Esto normalmente será pues el primer año, digamos, si son proyectos de corta maduración. El proyecto de larga maduración, pues este periodo de inversión puede ser más largo, ¿no? Entonces, digamos, entonces vamos a ver, 2, 4, 6 y 2 añitos más. La vida útil de este proyecto son 8 años. Y bueno, la inversión fija tendría que ser la suma de los números, ¿no? Prácticamente. Entonces, digamos que este proyecto, pues vamos a ponerle encabezado. Es el primer programa. El primer programa de un proyecto es el programa de inversión. Digamos, esta es una empresa comercial, Juan Carlos. Es una empresa que quiere invertir y el proyecto, pues, es, como llaman el programa de inversiones,
almacén autoportante. Este es el proyecto que está programando esta compañía, ¿no? Un almacén autoportante para, ¿no? Para desarrollar pues, cosas más, servicios de logísticos, ¿no? A otras empresas. Y también, bueno, también a su propio rubro, ¿no? Pero fundamentalmente este es para generar negocio, ¿no? En la línea de, digamos que esté en miles. Entonces, digamos, el costo del terreno pues está a 25.200. ¿No? 25.200. Que se convertiría, si estamos trabajando en miles, sería 25.2 millones. Vamos a poner datos así. Y bueno, vamos a, con estos flujos, vamos a ponerlo pues rápidamente con formatos. No nos permite trabajar con monedas con mucho espacio y bueno, pues no lo que está dando. Por supuesto, para que nos haga Michi. Pues bueno, también. Y esto vamos a poner, bueno, pues en negativo, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner unos 2.500.000. El edificio nos va a costar 3.600.000. Vamos a poner algunos datos por ahí. Los equipos de almacén, importante sería, bueno, menos 6. Bueno, total, 520. Los muebles de enseres, 380.000. Que son de menos. Los equipos de cómputo, 1.240.000. Y los vehículos pues, para transporte logístico, ¿no? Porque sería pues, estas son las dimensiones fijas, ¿no? Los vehículos 850.000. Las inversiones fijas serían 15.090.000. Pero bueno, esas inversiones fijas están sujetas a la depreciación, ¿no? La depreciación. ¿Eso qué significa? Pues es el descarte contable de estos equipos, ¿no? Un poco más pequeñito. Y entonces acá vamos a ver los supuestos de la depreciación. Entonces, por ejemplo, y amortización, ¿ya? Pues son los conceptos que más o menos significan lo mismo, pero dependen de los rubros. Los activos fijos, que son las inversiones fijas, se deprecian contablemente, ¿no? Y las inversiones intangibles se amortizan. El concepto es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, y esto te fija el número de años, ¿no? Por ejemplo, los terrenos normalmente no se precian, se revaloran, ¿no? Usted tiene un terreno cuando lo compran hace 20 años, ahorita podría ser millonario, depende de la zona, ¿no? Entonces, salvo algunos terrenos mineros, ahí sí, pues no pasa nada. Con el desgaste mineral, ya pierde valor, ¿no? Pero normalmente los terrenos no se deprecian, ¿no? Los edificios, por ejemplo, normalmente tienen un desgaste contable, lo de entre 5 o 8%, por decir, ¿no? Digamos que vamos a ponerle una ejecución de 5%, que significa que tiene, para depreciarse,
10 entre 100 entre 5 va 20 años más o menos. 25 años, ¿no? Entonces, digamos que los edificios notablemente se crecen en 25 años. ¿Cómo se calcula la depreciación de un edificio? Pues simplemente, normalmente la SUNATO no permite cierto tipo de depreciación, pero normalmente la más usada es la depreciación lineal. ¿Qué quiere decir? Simplemente el valor de activos fijos del número de años va a dar la depreciación de cada año, ¿no? Así, ¿no? Es más, pero puede que en algunos casos la SUNAT acepte otro tipo de devaluación, ¿no? Pero depreciación. ¿Ok? Entonces vamos a dividir esto entre el número de años, ¿no? Y bueno, me estoy fijando. Mejor, ¿no? Bueno, pues más o menos la depreciación de esto va a ser 144 verón y sale positivo. ¿Por qué? El año es. ¿Qué? Hombre, buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Y por qué es positivo, no? Después lo menos, ¿por qué? Esto va a generar lo que se llama el escudo fiscal. Porque, ¿qué pasa? Esta salida de dinero, ¿sí o no? Esto usted tiene que pagar. Esto no. Entonces, existe la contabilidad, ¿no? Y esto va a disminuir la utilidad. Entre los gastos está este rubro. Pero no es salida de dinero. Entonces, genera lo que se llama el escudo fiscal de las inversiones fiscales. Los equipos, bueno, pues vamos a decir que los equipos duran 15 años. No, disculpe, ¿qué dijo que era 25 años? Este edificio de 3.600.000, cada año va a perder valor contable en 144.000. Si ustedes en el año 25 restan todo esto, va a quedar en cero, ¿no? Los libros, Pero 25, ¿qué significaba? es el periodo de vida útil contable de un artículo. Profesor, una pregunta, ¿y siempre los edificios se van a depreciar en 25 años? No, depende del negocio, ¿no? Hay edificios que deprecian más, por ejemplo, de las plantas, ¿no? La planta, edificios con plantas, el desgaste puede ser un periodo mayor, ¿no? Eso lo tienen más o menos los técnicos, los ingenieros, ¿no? Coordinan más o menos unos plazos, hacen las estimaciones de los edificios y otros equipos, y ellos son los que terminan, y bueno, pues, tiene que haber un acuerdo con la FUNAL para la gestión de depreciación. No, pero ese es un ejemplo, y yo estoy poniendo 25 años, que más o menos entre 25 y 30 años es la depreciación de esos, normalmente los edificios son normales. Por ejemplo, en tu universidad se debe depreciar así. Teóricamente, bueno, ya con los años que tiene, estos edificios ya no valen nada contablemente, ¿no? Porque no creo que la universidad ya tiene casi, ¿cuántos años? 66 años. Entonces ya los edificios ya deben estar todos depreciados, ¿no? Y una vez depreciado, culminado todo el periodo, los años siguientes, ¿cómo contablemente cómo se registra? Ya Nada. nada. Ya nada. Ya no hay depreciación. Ya no hay escudo fiscal, pues, ¿no? ¿Sí? Ok, bien, ¿no? Entonces, vean, estos son datos técnicos, ¿no? Por eso hay un estudio técnico que da estos datos. Ya, entonces, igualito, pues estos equipos, estos son estantes, estanterías, todas esas cosas, es una versión más corta, ¿no? Y los almacenes autoportantes son equipos muy tecnológicos. Entonces, siempre vamos a dividir esto entre la vida útil que nos dé contable, ¿no? Y los que va jalando. Ok, pero miren, en este caso, todos los años, como la vida útil contable es mayor a mis 8 años de mi proyecto, entonces todos los años va a haber un fiscal, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, los muebles en serie, ¿no? De repente los muebles en serie, la depreciación es de 6 años, ¿no? 6 años. En 6 años se deprecian 780.000 soles de muebles, ¿no? Ahí sí, pues, el caso es mayor, ¿sí? Con romper sillas, los escritorios. Entonces la relación es más corta. Entonces, como se calcula, el cálculo es el mismo, vamos a dividir la inversión, costo, ¿no? El costo del proyecto, entre
Salida útil, rentable. Pero, en este caso, solo va a durar 6 años. Entonces, miren, si suman esto, te va a dar, como estaba con decimales, de repente para hacer una diferencia, pero si ustedes suman para los 380 también, quiere decir, a partir de este año ya no va a ser el escudo fiscal. Ya no va a haber transferencia. Igualito el equipo de cómputo, digamos que tengan pues 7 años. 7 años, entonces igualito. Vean, el cálculo es muy similar en todas las opciones. Pero este tipo se va a depreciar hasta el 7º año, ¿no? Y vamos a ir dando un ejemplo para que ya se vaya a grabar, ¿no? Yo le pongo un documento. Esta información me pongo acá, se pierde. Porque no tiene disco descarga, que eso no puede. No. Tenía el sílabo, tenía todo, pero ya. Bueno, voy a ver si puedo de nuevo, pues. Otra vez creo que estoy generando esto. Un poco. Ok. Y los vehículos, digamos que crecen en 10 años. No hay problema. Entonces, ¿ya? Estos montos de acá son como si fuese un ingreso efectivo, ¿no? Son ahorros fiscales, van a generar ahorros fiscales, ¿no? Entonces, y esa depreciación va a cargarte de tres resultados, pero después se le tiene que devolver eso, ¿no? Para poner mi porcentaje económico, ¿no? Entonces, ¿eh? Esa es la definición de sí. ¿Sí? Los intangibles que son, ¿no? Por ejemplo, para que funcione, por ejemplo, mi equipo de cómputo, ¿no? Yo necesito software. Por ejemplo, para ese equipo, por ejemplo, el software BMS, ¿no? Es un software que ajusta por una cosa todos los procedimientos del almacén, los ajusta con el ERP, SAP, lo que tengo, ¿no? Entonces, los software informáticos, por ejemplo, es uno de los rubros intangibles y otras aplicaciones, ¿no? Otras aplicaciones, que es uno de los rubros que está práctica, ¿no? Y que digamos, el coste fue sobre ese 1.250.000, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Luego, ¿qué pasa? Antes de implementar pues, una planta, tiene que tener permisos municipales, ¿no? Una serie de requisitos. Seguridad del ministerio, de todos, ¿no? Pues, ¿no? Hay los que son. ¿Ah? Claro, digamos, claro, una cosa son los derechos, ¿no? Los derechos ¿no? Y lo que son patentes, ¿no? Inventos que pueden hacerse, patentes o marcas, ¿no? De repente yo quiero crear una marca. Entonces, todo eso son, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, llamémosle permisos, ¿no? Permisos y registros.
público. ¿No? Y digamos, pues ellos tienen que ir a la municipalidad, al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para los trabajadores. Entonces, todos esos registros, pues, el registros públicos también le cuesta, pues, ¿no? Digamos 630, 620.000 soles, ¿no? Yo, si quiero desarrollar patentes, marcas, ¿no? Entonces vamos a hacer patentes y marcas. Que pues nos costaría pues menos 780.000, ¿no? Para no se nos larga, vamos a poner esos tres nada más, ¿no? Porque también hay investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a demorarnos mucho. Inversión intangible. Estos son los intangibles. Inversión intangible. Más de acá. Y nuevamente vamos a tomar, ¿no? Vamos a copiar. Igualito que el caso anterior, pues estas amortizaciones son pisos contables que van a alertar pérdidas y ganancias, por eso me significan un ahorro, ¿no? Un ahorro en mis inversiones, mis pago impuestos, ¿no? Entonces, digamos, el software y otras aplicaciones, digamos que tienen la misma duración de los equipos de cómputo, ¿ya? Entonces sería, en este caso, vamos a checar esto para que se vean, era 7 años, ¿no? Los equipos de cómputo, entonces vamos, digamos, que el software lo voy a amortizar en 7 años. Dividir no, miles y alternativas, ¿verdad? Ahora sí. Y esto como 7 años, entonces va a durar hasta acá, ¿no? El software es más caro que el equipo, ¿no? Es más local porque también un formato distinto acá, ¿no? Permiso de registro público, vamos a depreciarlo en 5 años. Menos esto entre esto acá. $4.000, ya me estamos sacando el mito, ¿no? Y es en 5 años, ya está. Y las patentes y marcas, digamos que vamos a darle 10 años. Pero esto lo hacen los contadores, ingenieros. Ellos son los que establecen el aspecto técnico de estas depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Entonces, de que como son 10 años y en vida útil es 8 años, el proyecto, entonces todos los años se amortiza, ¿no? ¿Ok? Y vamos a poner capital de trabajo, pero vamos a poner 0. Ya vamos a no complicarnos, a hacer más rápido. Capital de trabajo. Vamos a ponerle 0. No hay que no complicarnos. Cosa que es cierto, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues, y esto nos da la inversión total.
¿Vale? Vale, entonces, y lo único que vamos a hacer es la suma, pues, ¿no? Vamos a sumar la inversión fija, inversión intangible y el capital de trabajo. En este caso es cero, ¿no? Cuidado. Igualito sumamos todo. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, básicamente, ese es el programa de inversión del proyecto. ¿Sí? Así. Luego viene, pues, el programa de resultados, ¿no? Ahí viene eso, es los ingresos y los costos y gastos del proyecto, ¿no? Vamos a hacer también un resultado resumido, pero vamos a llamarle con la tabla 02. Tabla 02, ¿no? Que, bueno, pues siempre el título es la empresa que me está pidiendo que le haga el proyecto, ¿no? De San Carlos, y bueno, pues vamos a hacer esto acá, lo más rápido, y en vez de el programa de inversiones, vamos a ver programa de resultados, pérdida y ganancias, si quieren llamarle. Que almacén un autoportante, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, nuevamente vamos a copiar esto sin pasar rápidamente. ¿Cuál es el primer rubro? Pues, ¿cómo se llama? Los ingresos. Los ingresos. Claro, y un almacén, pues, digamos, hay una serie de la forma de calcular. Los ingresos están dados por el número de clientes, por ejemplo, tu gasto promedio. Hay diferentes métodos para calcular pues, los ingresos de un almacén. Un cliente que podrían recibir el servicio. O el número de por ejemplo, el número de Alex Díaz trabajaba. Entonces hay varias formas de calcular el ingreso. No, pero vamos a poner pues un dato decente para no complicarlo, que sería un poco, ¿no? Entonces, el primer rubro que deben poner acá, pues, los ingresos del proyecto. ¿No? Los ingresos del proyecto. Vamos a ver qué podríamos poner para que sea más. Por ejemplo, los clientes. Y, son, por ejemplo, pues, una forma de evaluar esto de acá. El número de clientes y el gasto que incluye el cliente por cada, pues, no, por los servicios. Y normalmente, pues, hola, adelante. Estos ingresos se generan el primer año de, no, la etapa de inversión. Puede que haya una prueba piloto y hay ingresos, ¿no? Pues normalmente los ingresos se detectan a partir del año 1 de la inversión, ¿no? Y pues es igual al producto, pues,
al producto pues de estos dos. Como no hay datos, pues lo pone cero, ¿no? ¿Bien? Vamos a poner algunos puestos, ¿no? Principio, pues el número de clientes va a ser, por ejemplo, 1200 clientes, ¿no? ¿Eh? Mil doscientos clientes. ¿Eh? ¿Bien? Y el número de clientes va a crecer, pues, a medida que el negocio va mejorando, pues ya son haciendo más fieles, ¿no? Nuevos clientes, y va a crecer, pues, digamos, en un 5%, ¿no? 5%. ¿Sí? Ahí es donde ya empieza, pues, con esto ya podemos dejar el riesgo, ¿no? Parece que alguien está jugando ahí. ¿Ah? Sí, pues alguien ha accedido a jugar con la pantalla. Y bueno, siempre hay gente malcriada porque en todos sitios, ¿no? ¿Ah? Chicos, no vayan a la pantalla. Sí, Rayán, ¿no? Está rayado, por ejemplo. Sí, pero No, ¿qué cosa es un impuesto? ¿cómo? ¿Qué significa ese impuesto? 1200. El primer año se estima que van a tener a 1200 clientes. Estimado. Claro, eso se hace en función al patao, ¿no? Pero como digo, para hacer un proyecto, pues, todo esto que yo hay un estudio técnico, ¿no? Y esto está también vinculado a la capacidad. Claro, usted trata de hacerlo más bien conocido, ¿no? Con de grado, pues más o menos bien. Esto es más detallado, ¿no? Cómo se calcula esos 1200 clientes. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Y bueno, pues eh, este primer año va a crecer a razón de uno más el crecimiento que estoy poniendo acá, ¿no? Y por un F4, ya está. ¿Ya? Y ya está. Al final, miren, teóricamente, al final de los 8 años, más o menos se estima tener con un total de 1.689 clientes, ¿no? ¿Eh? Ustedes le ponen cero a eso. Por eso esta es la simulación de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si crece el 5%? Te pones a hacer escenarios, ¿no? Optimista, pesimista y probable. Empiezan a jugar con simulación. ¿Ok? Y bueno, pues ¿cuánto es el caso? Pero vean, miren, hay una cosa que muchos se equivocan. Uno de... Acuérdense que esto no son soles, no están en miles de soles, millones. Entonces acá también tienen que sacar un... Eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gasto, vamos a poner un gasto más o menos, yo pongo 380, ya miren, que sale eso. ¿Qué está pasando ahí? Claro, pues, ¿no? Este proyecto me va a salir recuento rentable. ¿Por qué? Porque digamos esto no está pues
está como si fuese 780 soles por servicio, ¿no? Entonces me va a dar eso de acá. Pero yo tengo que convertirlo a miles. ¿No? Entonces dividiendo esto, entonces sería 0.38. ¿No? ¿Vean, miren? Ya, entonces, pero acá vamos a poner, pues, pero digamos, vamos a ponerle un. Más o menos el gasto de oportunidad es 2.5, ¿ya? 2.5 quiere decir 2.500. ¿Ve? Porque estamos dejando miles. ¿Ve? Digamos que ese es el gasto promedio por cada servicio que elegían mis clientes, ¿no? Entonces, ¿ya? El primer año sería 2.5, ¿ya? Y decir que el ingreso sería 3 millones, ¿no? ¿Entienden? Igualito, pues también, pues, digamos, vamos a asumir, pues, que al principio más o menos van a gastar 2.500 por cada servicio que reciban, mis clientes, ¿no? 1.500 soles. Pero también puede crecer. La inflación, ¿no? Inflación de precios. Entonces, también puede poner 2.5%, ¿no? 5% de crecimiento. Igualito, vamos a igual producto. Valor inicial, uno más este crecimiento estimado, ¿no? Ahí. Más, este 4, estamos proyectando los ingresos, ¿no? Estaría con un ingreso de 3 millones y estaría pues que va sucediendo estos escenarios, pues va a tener un resultado de 3.229.000 hasta llegar a los 5.018.000 ingresos en el año. Entonces esos son los rubros ingresos, ¿no? También hay un proyecto que puede poner otros ingresos, ¿no? Digamos, pero como digo, vamos a probar. Estos ingresos, los ingresos tienen que venir con los descuentos de los costos y gastos, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuáles son primero? Pues tenemos los costos, ¿no? Que son los costos específicos del almacén. Todo el flujo perfecto, todo lo que me interesa, ¿no? Entonces, a estos ingresos le tengo que quitar los costos. En un almacén tenemos los costos de la mano de obra. Sí. Tenemos los costos de los materiales, que se requiere para el almacén, ¿no? Empaques, una serie de cabales, una serie de. Son los costos variables y los costos fijos, ¿no? La luz, seguros que tengan en la planta, y una serie de costos variables y fijos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Costos variables, el servicio, como estamos hablando de un servicio, se llama el servicio. Y puede ser producción, costos variables de producción, costos variables. Y los costos fijos. Tipos del servicio. ¿Ok? Y esto nos da el costo de.
costo de venta. ¿Sí? Perfecto, ya estamos creando todo un sistema para que puedan simular también. ¿Sí? Costo de venta va a ser pues. Vamos a poner vamos a poner menos la suma. Este resultado con. ¿Sí? Pero también, acá también tenemos que simular, pues, ¿no? Los costos variables. ¿Cuánto va a costar, pues, cada. Vamos a poner, que los costos variables serían 0.75. ¿Qué quiere decir? No es sencillo. Quiere decir que, como estamos en miles, va a costar 750 o sea, cada servicio que yo di. Estamos sacando esto en miles. Esto sí estamos sacando el número de clientes. ¿Vean? No confundan cantidades por lo que es la demanda. Eso acá es la demanda estimada. Eso sí, lo cumplir en el 2027, la demanda es de 1.260, se multiplica por 2.56 para que me den los ingresos. ¿Cierto? Porque ¿qué le sale 3.229 y 1.260 por 2.56? Sale 3.225.6. ¿No? Lo que pasa, miren, acá hay redondeo, ¿no? Si tú añades decimales, es decir, que el primer cálculo acá aparece como 2.56. Si aumentas el número de decimales, se va a salir pues 2.46. Entonces, al final, pues, esto por eso, de repente, pues, si lo tomas sin decimales, se va a dar lo que dice. Pero como hay un redondeo, entonces, esto te va a salir un poco más. ¿Sí? Bueno, lo que interesa es que estos son simuladores. Y el proyecto no va a dar el acto exacto, ¿no? ¿Quién adivina el futuro? Nadie de nosotros, ¿no? Entonces, por eso son estimaciones. Esos son lo que se llama simuladores de proyecto. ¿Sí? Entonces, no te fijes tanto en los datos, sino en los supuestos que tienen que dar con los datos, ¿no? Ok, entonces, como le decía prácticamente acá, estos datos de costos y gastos estamos trabajando en miles. Por eso, cuando yo les dé el caso, tienen que explicar claramente, ¿no? Yo puedo darle un dato en miles, otro dato en miles. Entonces, que tienen que trabajar de tal forma que es algo coherente, ¿no? Ese es un gran problema que tienen, por lo menos mis alumnos de pregrado, ¿no? De regular, como le llaman. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calculan los costos variables? Aquí se multiplica el número de clientes, en este caso, ¿no? La demanda, ¿no? La demanda por este costo F4. ¿Ven? Entonces, también es una serie de costos, ¿no? Pero acá vamos a poner el negativo cuando sean los datos, ¿no? Tales, con coste de venta con costos variables, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues miren, también ustedes pueden añadirle una inflación, ¿no? Inflación de costos. Si hay una inflación de precios, también hay una inflación de costos, ¿no? Entonces, digamos que la inflación de costos va a ser 1.5. 1.5.
¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? El primer año no va a haber problema porque no se considera la inflación, sino a partir del segundo año ya se considera, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A partir del segundo año, vamos a tomar el año anterior, ¿sí? Y vamos a multiplicarlo. En el año anterior, lo multiplicamos por 1 más el crecimiento pues, que estamos haciendo. Más el crecimiento de 1% por acá, ¿no? También entonces, vean, ese va a ser el costo del estimado, pues, y a medida que avance, y se le quitan, hay un pequeño problema. Ah, he citado por la demanda, ¿no? Hay un lapsus error. Voy a quitar esto. Ahora sí. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Los costos no deberían calcularse en función al ingreso y no a la cantidad de clientes. Calcula en función a los ingresos, ya está cubriendo que en porcentaje, ¿no? Vas a gastar. ¿Qué pasa? Los estudios técnicos, porque todo esto nace en estudios técnicos, no es que yo invento los datos, ¿no? Acá estoy inventando datos, ¿no? Para más o menos que sepan. Pero ¿qué pasa? Los estudios técnicos dicen, bueno, para un servicio se utiliza tanto de material, se utiliza tanto de energía, ¿no? ¿Sí o no? Y eso se hace por cliente, ¿no? Entonces, cada uno de estos clientes, uno ya el ingeniero y los en la línea de servicios saben cuánto es el consumo de materiales. Entonces ya pueden calcular de manera lo más exacta posible cuánto de materiales. Y eso tiene un costo, ¿no? De materiales. ¿Cuántas horas de trabajo va a requerir atender a un cliente? También lo conocen, ¿no? Acá, entonces, y eso con eso calculan el costo en base al número de clientes, no como porcentaje de las ventas. ¿Sí? Ok, gracias, profesor. Perfecto, pero bien tu pregunta, ¿ya? Profe, una consultita. ¿Sí? En el año 2027 no se debería, o sea, usted lo ha calculado, a 900 le ha sumado la inflación, que le había puesto 1.5, ¿no? Claro, no, pero ahorita estoy terminando, me había equivocado en una cosita, porque acá voy a cambiar un poco la cosa, ¿no? Porque me he quinceado, porque acá sería el producto de estos dos, ¿no? Pero estoy perdido, ahorita, a ver, no, pero, No, no tiene que ser el número de clientes por el supuesto y por el crecimiento. claro, justo estoy tratando de corregir esto porque es el producto de estos dos, ¿no? Más la inflación, ¿sí? Entonces acá sería, pues, por ejemplo, vamos a ver si estoy poniendo bien la fórmula, el producto dentro por la o paréntesis. Y no falta paréntesis, dice, ¿dónde? Acá. Ahí. Ah, pues acá tengo que poner producto de esos dos.
¿Mm? No, pero de todos modos, producto de estos dos, ahora sí. Claro, pues no es preocupante. Producto de la demanda por crecimiento, ¿no? Y el costo, ¿no? Y el costo, ¿no? Me estaba olvidando este costo, quitado por este 4 y por el crecimiento. Así era la fórmula. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Acá vean bien. Este es el cálculo correcto, ¿no? Eso estoy haciendo acá. Estoy multiplicando pues la demanda por este costo, por el crecimiento. En este caso es cero. Estoy asumiendo que la inflación de costos es cero, ¿no? Pero no es lógico, ¿no? Si crece el precio o el servicio, teóricamente debe haber un aumento de los costos, ¿no? Entonces, es ahí donde ustedes pueden asumir, por ejemplo, y acá le ponen 1.20, también su costo se hace mayor, pues, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se llama costo variable? Porque está en función al número de servicios que yo brindo. No es lo mismo tener un pallet que 10 pallets. Por cada pallet, poner los costos variables. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de, ¿ya?, los costos variables, ¿no? Los costos fijos, ¿cómo son? Ahí sí, se supone que esos dependen, pues, ¿no? Sí, no dependen de la demanda, sino dependen de la capacidad que tiene el almacén. Digamos, este almacén tiene capacidad, pues, para, llamémosle para atender hasta, vamos a tener que poner acá un dato adicional que se llama la capacidad. La capacidad. Y también, vean, son estimaciones técnicas. Digamos que la máxima capacidad que pueda tener en un año, haciendo los cálculos, ¿no?, es hasta, digamos, 2000, vean acá hay hasta 1700 clientes atendidos, ¿no? Pero la capacidad, digamos, puede llegar hasta 2000. Dice que todo esto lo dan los técnicos, los ingenieros, ¿no? Lo que quiere decir, al año máximo, pues, pueden atender pedidos hasta 2000 clientes. De ahí no puede pasar. Como está dentro de la capacidad, no hay problema, ¿no? Y eso. Si ya se pasar de los 2000, ya pasa. Acá ya no podía. Con la demanda máxima, podía llegar a 2000 clientes al año. ¿Sí? Esa es la capacidad del almacén. Es una capacidad técnica que lo establecen los ingenieros junto con los contadores, ¿no? Ok, entonces ahora sí, pues, vamos a ponerle un costo. Digamos que el costo sería, pues, de 0.9, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como estamos en miles, serían 900 soles. Cada cliente me cuesta, pues, en costos fijos, 900 soles. ¿No? Y bueno, pues, vamos a ponerle la inclinación de costos también fijos, que podría ser, pues, un 1%. Por supuesto, ¿no? Así como se calcula acá, simplemente se lleva al producto. ¿Sí? ¿De qué? De mi capacidad. Mi capacidad por este costo. ¿Sí? ¿Sí?
la demanda, por ejemplo? ¿Ah? ¿Por qué no va la demanda? Porque no depende, pues. Un seguro, tú lo pagas mensualmente, ¿no? El seguro, 1.000 soles, 12.000 soles. Produzca más, produzca menos, no te interesa. Ese seguro de la planta o del almacén, hace fijo. Creo que ahí también está la depreciación, ¿no? Es verdad. Eso no varía. Son aquellos costos pues, que no varían, no depende de la luz, ¿no? La luz depende de cuánto tiempo esté prendido, no de cosa que nosotros, sí, pues no vemos el operario del almacén, se le paga por hora, trabajar, ¿no? Entonces, eso sí vale a más horas de trabajo. ¿Ve? Entonces, miren, ya, los puntos fijos a veces son más caros, ¿no? ¿Ok? Pero, bueno, acá sí esto tengo que aportar el crecimiento, ¿no? Lo que debía hacer con el otro caso de conflicto variable. Entonces, en este caso, acá sí, el producto de este año, ¿no? Por uno más el crecimiento acá, ¿no? No, miren, ese es no es que haya variado por la demanda, sino ha variado por la inflación, ¿no? Si le quitamos la inflación, lo ponemos en cero, pues va a ser fijo todo el periodo, ¿no? Lo tienen claro, ¿no? Entonces, posible. De repente este proyecto me va a salir pues, un poco rentable. Pero realmente tenemos alguien en riesgo, ¿no? Que asumir uno. Porque de repente, pues, con una buena palanca financiera, lo convierto en rentable, un proyecto no rentable. Pero bueno, pues, digamos, ¿no? Vamos a ponernos acá. Luego vienen los gastos de operación, ¿no? Que también no vamos a detallarlos, ¿no? Porque tenemos los gastos de administración y los gastos de marketing y ventas. Pero vamos a resumir los gastos variables y gastos fijos de operación. ¿Sí? Muy complicado. Entonces, gastos variables de operación y gastos variables de venta. Bueno, los gastos fijos, los gastos fijos de operación. Gastos variables y gastos fijos de operación, ¿no? Y eso me va a dar los gastos de operación. Pues, calculo pues ya el formato de esto para igualito vamos a hacer la suma, ¿no? La suma de estos dos y menos, ¿no? Vamos en negativo para que se convierta en negativo cuando haga la suma. Ok. Igualito que el caso anterior, tenemos que asumir pues todos los gastos variables, ¿no? Como por cada cliente, ¿no? Por ejemplo, los gastos variables, por ejemplo, el marketing de repente puede ser, de repente algunos gastos de distribución, promoción, que se puede hacer, ¿no? Digamos, que hacen normalmente los gastos variables en operación son, por ejemplo, las comisiones de ventas, ¿no? Entonces, puede recibir un gasto variable. Entonces, los gastos variables de operación son bastante pequeños, normalmente en los almacenes, ¿no? Entonces, digamos que sea 0.15 de 150 soles por cada servicio, ¿no? 0.15 de 150 soles por cada servicio, no. 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 150 soles por cada servicio, no.
Y la inflación, pues, vamos a poner una inflación de 2.2%. ¿No? Entonces, el cálculo va a ser muy similar al que hicimos acá, pues, ¿no? Al de acá. Pero ¿cuál es la diferencia entre un costo variable y un gasto variable? ¿No? Los costos variables están vinculados directamente al servicio, ¿no? Es decir, todos los costos que se vinculen al almacén en sí. Todo lo que corresponde a las áreas administrativas del almacén, porque hay gerente ¿no? de general, tenemos área de recursos humanos, tenemos las diferentes gerencias, y hay gerencia de ventas, ¿vale? Entonces, todos esos gastos que vinculados a esos rubros del negocio son gasto de operación, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues, los gastos variables de operación, ¿cómo los calcularíamos? Nuevamente, para el primer año es sencillo, simplemente sería igual al producto de la demanda por los 150 soles que cuesta atender a cada cliente en cuanto a 180 soles, ¿no? Pero a partir de ahí, acá tenemos que hacer ¿cuál? Era igual el producto de la demanda, la nueva demanda, por supuesto, multiplicada por este costo de 0.15, 4, y multiplicada por su crecimiento, ¿no? 1 más el 2.2% de la inflación de los costos variables. Este 4, perfecto. Ahora sí, sería 193 y ya está, ¿no? O sea, 259 sería el dato variable de operación, ¿no? Y los datos fijos de operación se calculan más o menos con lo mismo. Siempre tiene una capacidad técnica. Es la máxima capacidad de atención en la almacén que puede tener, ¿no? Y luego el siguiente hay varias medidas cumplidas, ¿no? Acá estoy poniendo el ejemplo. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cómo saben? Digamos que sería 0.25, ¿verdad? Y el crecimiento 1.8. Entonces, nuevamente, vean, vamos a hacer el cálculo de los datos fijos. Sería igual al producto de la capacidad que está acá, lo que estamos en S4, multiplicada por este pico, ¿no? Ese es para el primer año. El primer año normalmente no se calcula la inflación. A partir del segundo sí ya. A este año, igual, producto. ¿Por qué, profe, en el primer año no se calcula el ingreso? Ese es el criterio normalmente en el proyecto, ¿no? El primer año se asume por si por ejemplo, si actualmente pues, el costo de no, pues, 0.22, pues sería, vamos a proyectar al año siguiente ya una inflación. Yo tengo una inflación al pasado, entonces ya no se necesita el factor de inflación, ¿no? Ya a futuro ya se calcula la inflación a partir del año 2. Normalmente. Entonces, producto del año anterior por el crecimiento de la inflación. La inflación ha hecho que crezca en 9.000 soles más, ¿no? Ok, perfecto, entonces ya está. Casi ya estamos terminando nuestro programa de resultados, ¿no? Pero esto al final va a servir para calcular mi flujo de caja económico, ¿no? Recuerden lo que apreciamos de frente, mira, todo este trabajo que tengo que hacer, ¿no? Y es mucho más complejo, ¿no? Estoy simplificando mi proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Acá vamos, si ustedes a los ingresos le restan
Pero incluso, por ejemplo, yo al Estado, el ingreso menos coste de ventas me da el margen bruto. Pero bueno, acá de frente vamos a hacer pues, para no complicarnos, o bueno, vamos a, lo mejor para no complicarnos, vamos a hacer pues, para hallar la margen margen antes de intereses e impuestos, vamos a hacer pues a estos ingresos, vamos a restarle los ingresos. Vean bien, si se fijan, el primer año va a haber pérdida. ¿No? 3 millones entran, y ya con eso dicen, ya estamos 3 millones de pérdida. Económico, perdón, contable, pero no económica, vamos a ver. Miren. Entonces, vamos a poner acá el margen, ¿no? Margen. Margen antes intereses con margen antes intereses. Si tengo que calcular esto, pues como dije, es igual a la suma de los ingresos menos esto y esto. No lo. ¿Vean? Como dije, hay pérdida, ¿no? Entonces vamos a copiar el formato para la pérdida. Hay 3 años del proyecto que contablemente hay pérdida, pero eso no son flujos de caja, ¿no? Un flujo de caja, un flujo de contable de los resultados. En los 3 primeros años hay pérdida. Recién va a haber ganancia en los siguientes años. ¿Bien? Entonces, ahora sí. El último punto que se tiene que presentar en el ser resultados es el impuesto a la renta. Entonces, el impuesto a la renta, pues, es igual, bueno, pues el impuesto a la renta viene a ser igual a el 30% de la utilidad. Si es que hay utilidad, entonces acá vamos a poner el supuesto, ¿verdad? Todo proyecto se basa en supuestos. 30% del impuesto a la renta. Entonces vamos a hacer acá pues una pequeña formulita y esto es mayor a 0, quiere decir que hay utilidad. Si hay utilidad, entonces producto de la utilidad, que sería esto, por la tasa de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, si no, vamos a ponerle, vamos a poner blanco, claro. ¿Eh? Pero esto lo quiero poner en negativo, ¿no? Porque es ok, claro, no, vamos a ponerle 0. ¿Qué pasa? Pues los costos son muy altos, como pérdidas, ¿no? Y después hay que ganar con cambio. Yo sabiendo que mi flujo de casa económico va a dar 20, frecuencia, no sé por qué.
Y bueno, pues, después de eso viene el margen neto del margen neto, ¿no? Margen neto. Es igual a la suma, pues, ¿no? De estos dos últimas partes. Pérdidas, ¿no? Perfecto. Bueno, para esa inversión, igualmente que este proyecto va a salir gracias. Con esto, supuesto, ¿no? La puede sacar muchos supuestos. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la tercera tabla. Ya con eso ya vamos a obtener lo que realmente es el flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar una tabla 3. Vamos a copiar todo. Ok. Cierto esto, va a ser mi tabla 03. Y pues siempre mi encabezado va a ser el nombre de la empresa de Comercial San Carlos. Y acá ya no sería programa de resultados, sino programa de flujo de caja económico. Económico. Múltipla de estos. ¿Y qué vamos a poner acá? Programa de inversiones. Programa de resultados. Acá. ¿No? Y el valor residual del proyecto. Hemos hecho estos rubros. Y eso me da el flujo de caja económico. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos acá. Digamos, ¿qué datos se ponen acá? Y el programa de inversión, lo único que vamos a hacer es dejar los datos de mi programa de caja económico. En mi programa de resultados, bueno, aquel primer año, como dice, no hay resultados. Si hubiese resultados, pues podría hablarse, ¿no? Pero en este caso están los datos. ¿Ok? Y bueno, después pues, vamos a hacer la suma de los tres rubros, ¿no? Pero todavía no aparece el rubro de valor residual. Que se puede salvar la vida de este proyecto, ¿no? Porque este proyecto no pasa. Ahora, si estos son los supuestos reales, no tiene futuro. ¿No? Tiene un flujo de caja. Ya miren, contablemente tenía pérdida, pero acá tengo flujo de caja positivo. ¿Por qué? Porque el efecto de la depreciación y amortización.
Esto ha hecho que un proyecto que teóricamente si evaluásemos solo con el resultado contable, pues no vale la pena. Va a tener 3 años de pérdida. O pues, sumarle la prestación de amortización, me da que tengo resultados. Pero bueno, igualmente que si toman el texto, simple vista, no va a dar los 17 millones. ¿Ves? Pero los supuestos que están acá, bueno, son supuestos que no necesariamente son reales, para una gente de este tipo, ¿no? Pero vamos a poner el valor residual. Pero para tener el valor residual tengo que tener los datos, ¿no? De la política de dividendo de la compañía, ¿no? Vamos a hacerlo de frente, ¿no? Acá. Vamos a darle con dividendos. Tabla 04, vamos a la tabla 04. Santa Carlos y costo de capital de la cuenta. Podríamos hacer el cuadro que dimos en la... No, eso es. Calcular en función a la rentabilidad. Pero vamos a hacer de frente ya, pues, ¿no? Un costo de capital en base pues, a el modelo Modigliani y Miller, ¿no? El cual dice, pues, parte de un dividendo, un valor nominal de inflación valor de mercado, valoración pero el porcentaje, luego tenemos el valor de mercado, los cálculos, el dividendo inicial, y tenemos el crecimiento del dividendo, ¿no? ¿Ok? Con estos datos. Y esto me va a dar, pues, ¿no? El costo de capital, ¿no? O CAC, ¿no? Costo del accionista. Porque estamos calculando el flujo de caja económico, ¿sí? Entonces, digamos, el valor nominal es un sol por acción. Un supuesto, ¿no? Un sol la acción. El valor de mercado, pues es, digamos que, si es atractivo, pues va a ser un valor por encima, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si el valor nominal y porcentaje es del 10%? Y quiere decir que los accionistas ven atractiva esta acción, ¿no? Y van a pagar 10% más sobre el valor nominal. ¿Eh? Entonces, el producto esto, pues, 1 más, entonces pagaría también 1.10. Lo que pasa si no es atractivo y le ponen menos 10, pagaría 0.9. Cuando pongo negativo quiere decir que no, está bajo la par. Le pongo 0 a la par y le pongo más de positivo sobre la par. ¿No? Entonces vamos a tomar pues que sea positivo, ¿no? Digamos, la empresa es bastante confiable y el dividendo inicial vamos a ponerle en 0.25. ¿No? Y quiere decir que el primer año por cada acción que tengan los nuevos accionistas le va a pagar 0.25. Tengo 1 millón de acciones, son 150.000 soles. Bueno, y bueno, pues
El crecimiento del dividendo va a ser del 6%. 6.8%, ¿no? Es atractivo el crecimiento. Entonces vamos a ver pues, qué dice Modigliani y Miller. Si en estas condiciones, ¿cuál sería pues, ¿no? el coste de capital de la actividad? ¿No? La fórmula es la siguiente, ¿no? El dividendo inicial, de acá, el dividendo inicial, entre el valor de mercado, ¿sí? Más el crecimiento de, ¿ya? Ya miren, no, final. Vamos a darle una política más. Porque esto va a llevar a el proyecto, pues imagínense, ¿no? 29.53. Ahí va a ofrecer por eso, ¿no? Entonces vamos a ver algo en nuestra política viendo, vamos a ver si lo hacemos en 0.05, veamos cómo me sale. Es manejable. 0.08. Ya vamos a poner un 14.07. Apenas interesante. Ahora sí, ya con esto vean bien, ya podemos calcular. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que estimar el crecimiento futuro, para calcular el valor residual tengo que calcular el crecimiento futuro de este flujo de caja. De este flujo de caja. ¿Sí? Para que salven el negocio, pues tengo que ver que este crecimiento sea bastante grande, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un crecimiento, ¿no? Crecimiento. Crecimiento del último flujo de caja, vamos a asumir, pues, a ver, veamos cómo creció esto, más o menos, el crecimiento de esto. 0.5, los flujos de caja han crecido de negativo, entonces vamos a poner un crecimiento del 12.5%. Y quiere decir que este flujo de caja va a crecer, pues, a futuro, pues, en más o menos 12.5%, ¿no? Ahora sí, ya, por eso ya podemos calcular el valor residual para ver si pues, salvamos el proyecto, ¿no? ¿Y cómo sería esto? Igual a la suma de estos dos, ¿no? Que es el entre el coste capital de acá menos este de acá, ¿no? Más o menos ese es el crecimiento esperado, ¿no? Ese es el valor del proyecto, ¿no? Y quiere decir a los, ¿no? El valor del proyecto. La última celda está en los M419. ¿Dónde? En la última celda, cuando lo que está dividiendo es 50 menos. Arriba, la fórmula, 350 menos M419. ¿Ah? ¿Viste? No, en la fórmula. La fórmula, arriba, en la fórmula. Es por 20 menos M La barra de fórmula. Le está marcando la celda, le está marcando la celda M419. Ya. Y es la N41, no se me coló un número. Miren. No, con eso me va a salir, pero residualmente diferente. No es increíble, pero no necesito que, claro, tiene un buen crecimiento, que tiene un crecimiento grande, ¿no? Entonces, eso tiene una situación de crecimiento moderado, ¿no? Se hacen estudios de crecimiento del negocio o eso y puede ser pues un 6.5%, ¿no? Todavía miren, según este crecimiento, pues usted ya puede obtener el valor residual. Va a moderar. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y ahora sí ya podemos calcular pues, los criterios, ¿no? De evaluación.
inversión de capital, o los estar, porque entonces vamos a calcular, por ejemplo, el vale, el tire, lo más común es ya calcular entonces, como sería acá, igual, el vale sería la suma de la inversión inicial más el PNA, valor coeficiente neto, calcular el coste capital, como acá en el puesto acá, de los flujos de caja del proyecto, ¿no? Hasta el año 2023. Bueno, vamos a ver cuánto me da este. Vale la inversión inicial. Banda, pues una DNA, y es DNA. Ahora sí. Bien, a pesar de eso, me sale negativo el proyecto. La rentabilidad de este proyecto es una pérdida de 4.750.000. Y el TIRE, después me lo trayecto sin TIRE, acá me sale el TIRE. Entonces, con todos estos, con dos decimales, hace los decimales, pero bueno, el TIRE es de 8.53 y la coste de capital es 14.3. Entonces, vean bien, económicamente el proyecto no me sale rentable. Entonces, este es el proceso que, digamos, que se tiene que hacer para desarrollar un flujo de caja económico. Y después ya a esto se tiene que agregar el endeudamiento para ver si ese valor negativo se puede convertir en un valor positivo. Pero ahí está el riesgo de la empresa. Arriesgarse a un proyecto malo económicamente, arriesgar con palanca, de beneficio. Atención a riesgo o no. Como evaluación de proyecto. ¿Sí? Hola. De hecho, me invitan a no preparar. Ya entonces. Vamos a guardar en descargas. Vamos a ver cómo guardar en descargas. Se desaparece ya. Carga se quedó proyecto. Ok. Y entonces, le estoy dando las herramientas para lo que es la práctica, ¿no? Y después vamos a añadir al mismo lo que es análisis de riesgo, ¿ya? Todo lo que vamos a hacer. Aquí, la lista. ¿Lo que ¿quieres? Si no sabes.
Claro que suena. Aguilar, Presente, profesor. Le mandé por correo mi certificado médico. ya, Albarrán, Alfaro, Presente, profesor. Alvarado, Presente, profesor. Andonaire, Presente, profesor, presente. Aranda, Arraga, Blas, Presente, profesor. Chacón, Profesor, Gerson tenía un problema familiar. Domínguez, Grande, Guzmán, Presente, profesor. Kanashiro, Gomán, Medina, Presente, profesor. Janovic, de un concierto en el año. Obregón, Orellana, Ortiz, Peso, Quispe, Rosario, Presente, profesor. Sánchez, Cuas y Soria. Hay varios que están en virtual, Pero pero ya, no, creo que está muteado. Creo que está muteado. A la verdad sí está, profesor. ¿sí? Sí, a la verdad. La dos. Sí, ella sí está. Porque yo estaba en virtual. María Angélica también está, profesor. ¿Sí? María Angélica. Sí. Ella. Rodrigo y Sonia también está. Rodrigo Orellana. Y Sonia también estaba. Él estaba. Bien. Anda. Y ahí están. Ahí con todo. Está grabando, ¿no?